Bones tardes a tothom. Si us sembla, començarem per no traçar-nos, d'acord? Molt bé. Hablaré en castellano porque me parece que hay bastante gente de fuera. Después de la charla de Mariano Buena, que nos ha hecho de introducción de la siguiente, digo de introducción porque se va a solapar y vamos a entrar, posiblemente Mariano Buena nos ha hablado más de la prevención, de cómo influyen los campos electromagnéticos en nuestras vidas, en nuestras casas, y ahora aquí con nosotros tenemos al doctor Manel Ballester. Es médico, tiene la especialidad de cardiología y es un médico que empezó en la medicina convencional, ha pasado por varios hospitales de Cataluña, entre ellos el Hospital Arnau de Vilanova, que los que sois de por aquí cerca lo conocéis bien, y poco a poco ha ido haciendo un cambio y introduciendo otro tipo de terapia que usa un poquito los conceptos que Mariano Buena nos ha ido explicando: el electromagnetismo, los campos eléctricos alrededor de la persona, la física cuántica. Un poco el cambio es venir de una medicina que se basa más en la química, más en la anatomía, en lo físico, y pasar un poco a estudiar todo lo que es la física que envuelve, la electricidad que envuelve el cuerpo y cómo le afecta a nivel patológico, ¿de acuerdo? También influye, o sea, cómo el campo eléctrico está influenciado por las emociones, por los eventos emotivos, tanto positivos como negativos de nuestras vidas, y cómo esto se enlaza con las patologías y cómo podemos llegar a tratarlo. De todo esto nos va a hablar el doctor Manel Ballester, que le paso la palabra, y después también me ha dicho que intentará hacer una exposición que sea breve porque le interesa mucho las preguntas y los comentarios que vayáis a hacer vosotros. Bueno, sin más... Em poso aquí? Sí? Si vols estar de peu, jo t'aniré... Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Las diapositivas las hice en catalán, pero después he averiguado que hay mucha gente que venís de fuera, o sea, yo estoy encantado en hacerlo en castellano. Las diapositivas en catalán, como tenemos las raíces latinas, pues no será ningún problema para vosotros. Bueno, gracias a Josep Pàmies, gracias a Marta. Hoy me toca de alguna forma continuar lo que Mariano Bueno ha empezado a comentar ya. Se dedicaba a las energías electromagnéticas, etc. Vamos a hablar de la energía del cuerpo. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ahora mejor? ¿Sí? Bien. Si me puedes pasar la primera diapositiva. Bueno, un punto importante es que la medicina occidental básicamente se ha centrado en el cuerpo físico y lo ha analizado minuciosamente. Hemos averiguado cómo funciona de una forma muy precisa todos los mecanismos moleculares de interacción, la bioquímica, y los progresos han sido importantísimos. Yo me he dedicado 40 años a la medicina convencional. He estado 15 años trasplantando corazones con Caralps en Sant Pau, 4 años en Lleida, 4 años en Londres, y he publicado y aún estoy en activo haciendo cosas de alta tecnología con la Politécnica, en el supercomputador de Barcelona, modelizando una cosa que después os comentaré, que es el corazón helicoidal. Es decir, yo soy un médico convencional aún, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la vida me ha puesto delante, fuera del hospital, pacientes que yo no podía solucionar con los conocimientos que tenía de medicina convencional. O sea, yo no soy un místico. Yo he necesitado buscar soluciones para mis pacientes. ¿De acuerdo?
En esta medicina occidental hay una parte que ya se ha mencionado que es oscura, porque hay intereses, ¿no? Hay cosas que no se saben y se hacen mal, hay mucha iatrogenia. Bueno, pero tenemos que reconocer lo bueno que nos ha dado esto, ¿no? Que es un conocimiento profundo de al menos cómo funciona el cuerpo físico. Entonces, este proverbio de Confucio me ha gustado porque pienso que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Voy a mirar de encender una vela en relación a lo que es la energía del cuerpo, y a ver si tengo la capacidad de transmitirlos a vosotros. Está muy claro que hay una anatomía indudable, anatomía, músculo, esqueleto, órganos, sistema circulatorio, el corazón. Después hablaremos del corazón y que parecía una cosa y ahora es otra. Es decir, no hay ninguna duda que hay una anatomía macroscópica que se llama, y luego, a raíz de la invención del microscopio, podemos ver lo que hay debajo, que son tejidos, ¿no? Tejidos y células y núcleos y citoplasma y membranas, ¿de acuerdo? Y detrás de todo esto hay la bioquímica, que es lo que enseñan en las facultades de medicina, de farmacia, de biología, circuitos, el circuito de Krebs, hay la hemoglobina, pues que es toda una estructura muy compleja de polipéptidos. Bueno, esto es así, es lo que se enseña en la facultad, es lo que enseñamos en la facultad. Adelante. Y después, más sofisticado aún, hay lo que se llaman los receptores de transmembrana. En la membrana celular, pues resulta que está plagada de proteínas de transmembrana que van de un lado a otro de la membrana y de alguna forma comunican una información que está fuera de la célula con el dentro de la célula. ¿Qué hay dentro de la célula? Pues básicamente todos los cromosomas, y aquí tenemos los cromosomas, que son estos palitos curiosos que si se desenredan pues llevan a una cadena polipeptídica, una cadena de ácidos nucleicos, que es el DNA. El DNA, ¿qué es lo que hace el DNA? Es un molde para fabricar proteínas, ¿de acuerdo? Y las miles de proteínas de las cuales está compuesta nuestro cuerpo, que nos lo hacen funcionar, son consecuencia del DNA. DNA hace proteínas. ¿De acuerdo? Por tanto, de alguna forma, el DNA es ADN. El ADN, el ADN es equivalente a los tochos de una casa, ¿no? ¿De acuerdo? Y el genoma humano, pues, es el directorio del tipo de tocho. ¿De acuerdo? Bueno, cuando yo estudiaba genética hace años en la facultad, el profesor de genética brillante nos decía: cuando sepamos cómo funcionan todos los genes, sabremos todas las enfermedades. Y entonces será muy fácil curar. Tendremos toda la información en nuestras manos. Bueno, ahora resulta que la promesa esta de que lo vamos a saber, lo vamos a poder curar todo, no se ha cumplido. Sabemos todo el genoma humano, pero la gran mayoría de enfermedades no son genéticas. Esto los genéticos lo saben, los genéticos moleculares han acuñado el término epigenética, que epi quiere decir alrededor de, o sea, ambiente. ¿De acuerdo? Aparte de esto, aparte de la genética aparte, que solo hace proteínas, lo que es curioso es que no conocemos cómo el cuerpo se desarrolla. No tenemos ni idea cómo crece.
no tenemos ni idea cómo se renueva. Yo participé en montar un grupo de biología molecular para estudiar la apoptosis, que se llama, cómo se mueren las células de una forma programada para dejar espacio a células nuevas, en Lleida, un grupo brillante que ahora lidera Dani Sanchís. Y no sabemos mucho de cómo interaccionan las proteínas, pero no sabemos cómo se renueva todo. ¿Quién tiene las instrucciones para renovación tisular constante del cuerpo? Tampoco tenemos idea de cómo se adapta el cuerpo. Se adapta a situaciones que nunca se ha encontrado. Y se adapta. Aprende. El cuerpo aprende a ir en bicicleta. ¿Y quién lo ha programado para ir en bicicleta? Y en 2 o 3 sesiones a mis hijos les he podido enseñar a ir en bicicleta, que es muy complejo, tremendamente complejo. Nada de esto sabemos. Tampoco sabemos por qué el cuerpo evoluciona de la forma que lo hace. No tenemos ni idea. En los genes la información no está seguro. Ahora, ¿dónde está? Pues no lo sabemos. Por tanto, hay que aceptar, porque es así, que hay un cuerpo proteico, que es ADN, que es la genómica que se llama, los genes, la proteinómica, que es todas las proteínas que generan los genes, y que da lugar a la bioquímica. Las reacciones son muy lentas, y esto yo le he dado el nombre de hardware. El hardware, ¿por qué? Al igual que un televisor, bueno, tenemos el televisor fantástico, ahora muy ultraplano, pero este televisor, si lo abres, resulta que, bueno, hay una serie de circuitos integrados, hay unos chips, y aquí tenemos ya al final de todo lo que nos encontramos. Es decir, un poco equivalente a los genes, ya no podemos ir más allí. Y al igual que nos ocurre con el cuerpo nuestro, por más que analicemos el televisor, si el televisor está averiado, ya podemos meternos en nuestros circuitos, porque a lo mejor lo que puede pasar es que el problema no está en el hardware. Sabemos en el iPhone, ¿no?, o en el televisor, que el problema tiene otro elemento, que es las ondas. Hay un emisor, hay unas ondas, hay algún descodificador de ondas para que haga funcionar estos aparatos, tanto los teléfonos móviles como la televisión, como la radio. Aquí en este espacio, ¿veis que está lleno de energía? Aquí está TV3 y RAC 1, ¿no? Está aquí, seguro. No lo vemos, pero está. ¿Cómo lo sabemos? Porque si tenemos un televisor, ¿no?, o una radio, podemos descodificar las señales, las ondas. ¿De acuerdo? ¿Qué son las ondas? Básicamente, y esto lo decía previamente Bueno, ondas son información. Información, en el caso del televisor, pues de las formas, del color, ¿no?, del movimiento, de la música, ahora de las 3 dimensiones, etc. O sea, estamos rodeados de información. Esta información es invisible. Y claro, y el tema es que además, y os voy a proponer, como lo ha hecho él, que aparte del cuerpo físico, la proteína que decíamos, aparte estamos impregnados o envueltos en un cuerpo electromagnético, que son ondas, son frecuencias, reacciones rápidas, es la biofísica y tiene un carácter holístico. ¿Qué quiere decir holístico? Quiere decir que tú no puedes separar las ondas como separas un bistec.
o cortas una mesa. No se puede cortar. Entonces la intervención en un punto del sistema energético te modifica todo. Y aquí está el principal problema en investigar todo esto. Por esto no es fácil a los que venimos de la medicina convencional, acostumbrados a disecar, ¿no?, a analizar y a mirar. No es fácil meternos en este berenjenal donde todo ocurre de golpe, es muy difícil de medir y nunca sabes exactamente por dónde va la energía. Muy complicado. Bueno, de la misma forma, pues que tenemos el televisor que tiene toda esta información de todo tipo, de movimiento, de color, de forma, pues la información que está alrededor de nuestro cuerpo tiene información. Vamos a ver. Entonces, la propuesta es que hay un cuerpo, ¿no?, un cuerpo orgánico que se descompone, las proteínas se descomponen, y después hay un cuerpo electromagnético que es indestructible, porque la energía lo es por definición, ¿no? Bueno, muchas culturas milenarias esto lo han aceptado, ¿eh? Por ejemplo, y se acepta que todo el cuerpo electromagnético que está alrededor de nuestro cuerpo físico está en la denominada aura. ¿Qué es la aura? La aura es un acúmulo de energía, de información, que no se ve. Hay algunas personas que tienen un espectro de captación electromagnética más ampliada y pueden ver naturalmente o con entreno el aura, pero normalmente el aura no se ve. Y en la India, y hace miles de años, que tienen bien claro que hay un cuerpo energético aparte del cuerpo físico. Y en la China, y está bien determinado. Científicos de esta parte del mundo, como la Bárbara Brenner, que es una física, o Valerie Hunt, que es una electrofisióloga de la UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles, y hace años que lo han medido, lo han determinado, lo han analizado matemáticamente, etc. Y ahora tenemos libros importantes que de alguna forma, si los leemos y es un lenguaje científico, podemos entender un poco más la dinámica de este cuerpo electromagnético. La cuestión es que este cuerpo electromagnético, que lo llamaremos el biocampo, tiene diversas características. Primero, que se puede percibir en otra persona. Cuando yo me acerco a una persona y pongo mis manos a 20 o 30 centímetros, yo puedo percibir su campo magnético. Con entrenamiento. Es relativamente fácil, pero a alguien te lo tienen que enseñar porque es un tipo de sensación que normalmente tú no la buscas. Hay gente sensible que sin necesidad de entrenamiento lo capta. ¿Quién lo capta más? Los pequeños, la gente muy sensible o incluso los animales. Los animales, por ejemplo, tienen una gran capacidad de captar, ¿de acuerdo? Pulsa, además, pulsa. Lo curioso, yo la primera vez que me metí en este berenjenal de la medicina energética, era descubrir la pulsación. Digo, ¿cómo es esto? Esto a mí no me lo han enseñado en la facultad. Esto pulsa. Y cuanto más nerviosa está la persona, más pulsa. Se puede notar uno mismo cuando antes de los televisores y las PlayStations, la gente se dedicaba un poco más, pues, a analizarse, a tocarse y a sensarse. Y resulta que hace miles de años ya está bien claro que la gente se puede notar su cuerpo energético ellos mismos. ¿Cómo se lo hace? Generalmente es en forma de calor, en forma de hormigueo, en forma de ondas. Se puede ver también, ya lo he dicho antes, el aura, ¿no? Y se puede fotografiar con la fotografía que se llama de Kirlian, de contacto, que se inventó hace unos 15, 20 años, Korotkov, que es un físico ruso,
que estuvo por aquí en Barcelona hace poco. Interfieres con las ondas de radio y televisión, como ha dicho Bueno, y se puede enseñar a detectar. Yo organizo cursos de terapia, a la cual yo me he introducido, que es la terapia de polaridad, con mi maestro americano, que es un crack, que es Jim Fail. Le organizo cursos y hacemos cursos de 30, 40, 50 personas, en los cuales los primeros fines de semana se enseña a captar con las manos el cuerpo electromagnético y a darte cuenta de que tú también participas de aquella observación. Y finalmente se puede medir con aparatos, con osciloscopios, con magnetómetros, y entonces aquí tienes estas fotografías de Valerie Hunt, las frecuencias que están esparcidas alrededor del cuerpo. ¿De acuerdo? O sea que esto existe. Esto que decían los chinos y los indios, que parecía una fantasmada, existe, ¿no? De hecho, las ondas constituyen la realidad invisible. Dicen los físicos, los grandes sabios, los Nobel, que esta percepción que tenemos de la realidad realmente no existe. Es una construcción de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que existe ahí fuera? Pues básicamente ondas. Y fue este hombre, que es un conde, Louis de Broglie, que fue premio Nobel de Física el año 29, con 37 años, que dijo que además de lo invisible, que eran ondas y frecuencias, esto, que es lo que es más duro, o esta mesa, está vacía. Está prácticamente vacía, 99.9%. Y que además no son ondas ni partículas, son las dos cosas. Esto le valió el premio Nobel de Física por de alguna forma exponer matemáticamente esta dualidad que se ha venido a llamar onda-partícula. Este fue uno de los pioneros de la física cuántica y que entendió que nosotros podemos, con la observación, con la conciencia, podemos hacer que de una onda invisible se genere una partícula ya visible. Insólito. O sea, de alguna forma nuestra observación interacciona con lo observado y crea materia. Los físicos cuánticos lo han descrito muy bien, pero no entienden por qué ocurre. Nadie lo entiende, de hecho, pero es así. ¿De acuerdo? De hecho, la materia no existe, dice Einstein, solo existe la dinámica de campo. Como un campo magnético. Nosotros tenemos dos imanes que se repelen o atraen y no vemos lo que hay entre los dos imanes. ¿Qué es aquello? Es una dinámica de campo. ¿Qué es el campo? Es una zona de influencia, una zona de información e influencia. Cuando vemos unos pájaros, miles de pájaros volando, de unas formas curiosísimas, ¿no? Aquello es una dinámica de campo. ¿Quién manda allí? Nadie y todos. ¿De acuerdo? Y en el cuerpo humano hay también mucha dinámica de campo cuando hacemos ejercicios, cuando bailamos, cuando hacemos surf o jugamos a tenis. Son dinámicas de campo que no tienen nada que ver con el sistema nervioso, sino son campos magnéticos que hacen hacer a grupos musculares, lo que sea, un trabajo de una forma coordinada e instantánea. El concepto del campo como información es importante y nosotros nos imaginamos que nuestro campo magnético está aquí, en el universo. Pero resulta que en nuestro campo magnético no se acaba al metro o 2 metros, sino que en teoría es más fuerte, pero se puede percibir de una forma infinita, porque no hay límites. ¿Por qué
en Occidente es tan difícil aceptar que la existencia de energía en el cuerpo. En las facultades de medicina de aquí, de momento, no se menciona. En los libros de medicina clásico tampoco. Pero en cambio existe. Lo ves, lo fotografías, etcétera, ¿no? ¿Y por qué no? Pues resulta que este hombre, René Descartes, filósofo y cirujano, pues una persona que contribuyó tremendamente al avance de la medicina, quería disecar cuerpos. Y fue al Papa de turno hace 300 años y le pidió permiso. Y el Papa de turno le dijo que no, esto era sagrado. Él, muy largo, lo convenció que era una cosa era el cuerpo físico y el otro el alma. Y con este argumento, pues el Papa se quedó con el alma y Descartes entendió que era bueno que el alma para la Iglesia y el cuerpo físico para los humanos. Y así hemos podido hacer durante 300 años mucho trabajo con el cuerpo físico. Y hemos llegado a un punto donde ya lo hemos explotado todo, ya casi lo sabemos todo del cuerpo físico, ¿no? Y hemos llegado a los circuitos integrados del televisor este. Y no entendemos cómo funciona. Bueno, pues vamos a profundizar un poco más en lo que son las ondas y las vibraciones. Bueno, hemos dicho que es información, ya lo sabemos. Aquí tenemos un juego que se hace muy a menudo en la escuela, ¿no? Que es coger un vasos de estos de papel, ¿no? Conectarlos con un hilo y lo pones a un chaval a distancia del otro y van hablando en los vasos y la transmisión de la vibración de la voz se hace a través de un campo. ¿De acuerdo? Esta es por tanto, se transmite información por aquí. En este caso, acústica. Las ondas son información. Y esto es el punto clave de todo. Ondas igual a información. Cae, por ejemplo, una gota en un lago y se genera un tren de ondas, que se llama, ¿no? Que se esparcen concéntricamente en forma de un frente. Se llama frente de ondas. Esto es un frente de ondas. Entonces, esta onda energética específicamente lleva información de lo que la ha generado. No es lo mismo que caiga una gota que un bolígrafo, que un monedero. Se entiende que el tipo de onda será distinto y es en función de lo que ha impactado en la superficie. Entonces, cuando la onda progresa por todo el lago, aquella información del objeto que ha caído se esparce por todo el lago. ¿De acuerdo? Esto estamos hablando de agua, pero después podemos hacerlo extensivo pues al espacio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando varios objetos se lanzan al lago simultáneamente? Resulta que unas ondas chocan con otras. Algunas provocan que alguna ola más grande de lo normal porque se suman. Pero muchas otras coinciden de tal forma que se anulan unas a otras. En todo caso, lo que crean es lo que se llama un patrón de interferencia. Y en este patrón de interferencia está toda la información de los objetos que han generado las ondas. Toda la información. Un ejemplo puede ser que delante de un mar bravo, un lago con muchas olas, pues hayan diversas situaciones que las han generado. Una chica que tira una piedra, o un barco de peces, una tortuga, o un pescador que lanza su red. Cada una de estos acontecimientos generará una onda distinta que luego se sumará y creará
un patrón de interferencia debido a estos 5 acontecimientos. Y fue un matemático, Jean Fourier, que dijo hace muchos años ya, estas frecuencias, estas ondas, yo tengo un sistema matemático por el cual las puedo descomponer y puedo averiguar de dónde han venido. El análisis de Fourier se utiliza pues, en muchos aparatos para descodificar. Y de alguna forma ya veremos que el cuerpo nuestro descodifica estos patrones de interferencia, esta mezcla de ondas, y las puede analizar por separado. Por ejemplo, si vas a ver una orquesta sinfónica, tú si te centras solo en la parte del piano o del violín o de los contrabajos, tú estás haciendo un análisis frecuencial de Fourier desde tu cuerpo. Y puedes averiguar por separado lo que hace aquel grupo de instrumentos, ¿no? ¿Cómo se hace la reconstrucción de los patrones de interferencia? Ahí fuera, ya sabemos que hay patrones de interferencia, pero ¿cómo los percibimos nosotros? Pues holográficamente. Holográficamente. Entonces, 2 minutos para enseñaros cómo es la reconstrucción holográfica de estos patrones de interferencia. Bueno, aquí tenemos, en primer lugar, ¿tira una mica endarrere? Marta? No, endarrere. Sí. Vale. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a utilizar rayos láser. Láser quiere decir que las ondas son exactamente iguales. No hay una dispersión frecuencial, es idéntica a la onda que se utiliza. Entonces, esto lo vamos a impactar en un punto. Aquí tenemos un punto, ¿no? Y hay una serie de ondas que se reflejan de este punto iluminado con un rayo láser. ¿Saben? Imaginaros que hay un objeto. Y en este objeto, que puede ser una manzana, por ejemplo, hay millones de puntos. Y el rayo láser que nosotros hacemos impactar en esta manzana, por ejemplo, crea una cantidad de ondas impresionantes correspondientes a cada uno de los puntos del objeto que ha sido iluminado. ¿De acuerdo? Y entonces hubo un genio, le dieron el premio Nobel por esto, que dijo, vamos a estas ondas de luz, pues mira, la mitad vamos a hacer que impacten en el objeto, la manzana, y la otra mitad, la parte inferior de la luz, en un espejo. O sea, simplemente reflejará el rayo láser. Y la suma de las ondas que rebotan del objeto y las ondas que rebotan del espejo van a acumularse en una placa fotográfica que crea un patrón de interferencia. Y en este patrón de interferencia está toda la información del objeto iluminado con rayos láser en 3 dimensiones, globalmente. Y, por ejemplo, esto es un holograma. Los patrones de interferencia de los frentes de onda, que tienen información precisa de la forma del objeto tridimensional. Vosotros habéis visto un holograma que se puede, ¿no? Lo podéis rodear y tiene una información de todo el objeto, no solo de una parte. Se crea una imagen virtual con toda la información del objeto. Y si resulta cogemos un fragmento del objeto y lo iluminamos con un rayo láser, lo que nos sale es otra vez el mismo objeto pero en pequeño. Y si volvemos a recoger un punto de esto, nos sale otra vez la manzana. Es decir, que el carácter holográfico hace que, por mucho que dividamos la imagen, siempre cuando iluminamos con láser aparece lo mismo que ha sido fotografiado, en pequeño. ¿De acuerdo? Este es un hallazgo que le valió el premio Nobel a este hombre. Entonces, a nivel humano, resulta que a nivel energético
el carácter holográfico del cuerpo energético es muy obvio y está muy bien publicado en estas revistas. La visión es holográfica. La visión es holográfica. Los estímulos, el oído, el tacto también son holográficos. La memoria, que nosotros entendíamos que estaba aquí dentro de nuestro cerebro, resulta que no, está fuera. Y es holográfica. El reconocimiento de formas y caras es holográfico. Solo esto nos permite entender que cuando vemos una persona de cara y nos la presentan, luego al cabo de unos días la podemos reconocer de espaldas o de lado. En teoría no podríamos hacerlo así, ¿no? Pues el carácter holográfico hace que nos da toda la información de todo aquel objeto. Memoria fotográfica. ¿Qué información tiene el biocampo? Pues en el biocampo, imaginaros, excepto los genes, casi tiene toda la información. Es impresionante y está muy bien recogida en la literatura. Los pensamientos, por ejemplo. Los pensamientos no están en el cerebro, si están en el biocampo. Y en forma holográfica y en forma de patrones de interferencia. O sea, los pensamientos que nos creíamos que eran privados ya no lo son. Son públicos y están expuestos a personas que te los lean. Las percepciones extrasensoriales, por ejemplo. Hay personas, cuando se muere una persona, la unidad coronaria, por ejemplo, intensivos, se muere, pones en marcha el protocolo de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Lo resucitas, vuelve y un 60% de personas te describen su propia reanimación desde una posición cenital, con una precisión auditiva y visual impresionante. Esto está muy bien publicado y he visto 4 casos de estos y es incontrovertible. Entonces, ¿cómo es que los sentidos están en el cuerpo físico? Resulta que tú te enteras cuando estás muerto. Porque descodificas extrasensorialmente y de una forma holográfica. Es decir, el cuerpo electromagnético tiene la capacidad de recibir estos patrones de interferencia y hacer un tratamiento holográfico, y aquella persona que en teoría no podía ver ni podía escuchar, lo hace desde una posición cenital cuando su cuerpo electromagnético se ha disociado del cuerpo físico, del cuerpo proteico. ¿De acuerdo? Características de la personalidad, importante también. ¿Qué tiene que ver la personalidad con el campo electromagnético? Pues casi todo. Toda nuestra personalidad está allí. Lo sabemos por muchos estudios, pero hay un ejemplo. Yo durante 15 años estuve dirigiendo el programa de trasplante cardíaco del Hospital de San Pau, donde hicimos el primero de España, y resulta que los pacientes trasplantados, algunos de ellos cambian su carácter en función del cuerpo electromagnético de las células que se han trasplantado. Esto está muy bien documentado científicamente y es así. Y hay experiencias muy sólidas. Entonces, ¿qué es esto? Esto no es magia. Esto es una incorporación de un biocampo holográfico de un donante a un receptor. Y le pasas el corazón o los pulmones o el riñón y le pasas también el campo magnético asociado que tiene información sobre quién era aquella persona. Todo parece ser muy esotérico, pero no, es pura biofísica, interacción de campos magnéticos y de información que se va mezclando en el biocampo tuyo. Experiencias de vida, por ejemplo, también están allí. Cómo funciona el cuerpo o las emociones. Las emociones están fuera, las notamos en el cuerpo, las emociones. Y después ahora veremos cómo. Pero las emociones, lo primero que ocurre es que hay un patrón
de ondas distinto alrededor nuestro, antes de que lleguen al cuerpo físico. Vale. Bueno, pues resulta que los pensamientos, las ideas, las sensaciones, las emociones, las intenciones son patrones de interferencia energético que nosotros tenemos en el biocampo. Aquí las he dibujado en esta forma de estrellas, etcétera, ¿no? Claro, desde fuera, que es lo que os comentaba antes, desde fuera, estos patrones energéticos, alguien sensible los puede captar y los puede reconvertir holográficamente y venirle sensaciones o bien auténticas películas de la persona que tiene al lado. Y a mí me lo han explicado diversas veces, no es que lo haya leído en los libros, es que lo he constatado en personas que son capaces de leer el biocampo de la persona que tienen al lado, que es básicamente información, y saben cómo se llama y cómo es su casa o dónde irá de vacaciones, que es en aquel momento lo que está pensando. Esto hay que verlo o escucharlo para creerlo, y tiene una base científica, no es magia potagia esto, tiene una base científica biofísica. Por tanto, esta persona tiene una reconstrucción holográfica. Qué casualidad que estaba pensando lo mismo que tú, ¿no? Una pareja o gente muy vinculada, ¿no? No a gemelos, que también, ¿no? Sino un hermano con el cual te llevas muy bien, ¿no? O un amigo, o la pareja durante estos años muy viendo. Qué casualidad que estamos pensando lo mismo. ¿Esto es casualidad? Pues no, es una lectura inconsciente, sutil del biocampo del otro, con el cual resuenas. Por tanto, la energía de nuestro entorno está formada por patrones de interferencia que llevan información. El cuerpo descodifica y las convierte en imágenes holográficas. Y un tercer punto es que este biocampo tiene una dinámica muy peculiar. Aparte de que vibra, tal como decía, vibra, tiene una dinámica de circuito. Es como un circuito de Fórmula 1. Y en este sentido, toda la energía del universo funciona de la misma forma. Pongo el ejemplo de la pila, ¿no? Hay un polo positivo, un polo negativo, se abre un brazo, se crea una acción y tienes que cerrar el circuito, ¿sí o no? Si no cierras el circuito y el circuito aquel no es funcionante, pues aquí no hay función. Y de hecho, esto se hace a través de un campo. La dinámica de campo, y tridimensionalmente se llama esto torus. Esta es la imagen de un donut, se llama también el donut cósmico, porque la energía sale, se expande, hace su función y vuelve al origen. ¿Y el campo qué es? Región de influencia. Cuando te metes en un campo de este tipo, te comportas de una forma determinada. Y eso tiene muchas connotaciones personales, sociales, etc. Dinámica de campo. Cuando unos músicos de jazz, sin conocerse, no tienen ni idea, van a una jam session, se entonan, dicen ellos, se conectan, algunos con alcohol, otros sin alcohol, y de golpe empiezan a tocar y sin haberse conocido nunca, se coordinan, se conectan. ¿Qué es lo que conectan? Los biocampos, la información, que es instantánea. No llevan partituras, pero de alguna forma funcionan como grupo. Esta es la dinámica cuántica del funcionamiento humano con los otros también, ¿no? En una orquesta. Me decía una violinista, es que cuando tenemos un director que nos encanta, resulta que nos concentramos en todo y dejamos de concentrarnos en nosotros mismos. Me decía la violinista, yo no sé cómo toco.
entras en una dinámica muy peculiar. Bueno, resulta que cuando aprendes a hacer la terapia que hice yo, me he entrenado, que es la terapia polaridad, que es medicina hindú milenaria, aquí está mi instructor, pues cuando tú pones una mano en una parte del cuerpo y la otra en otra, y te enseñan a percibir, notas una ola. Curiosísimo, ¿no? Al principio yo no notaba nada, pero un día empecé a notar una ola que me atravesaba regularmente el cuerpo. Digo, ¿qué es esto? Esto es la energía que circula. Y es parte de la terapia, ya lo veremos después, que circule la energía que se ha quedado bloqueada. La sensación es muy curiosa, ¿eh? Es más fácil aprender esto en un fin de semana o dos que no que yo os enseñe la auscultación cardíaca, que me llevaría 1 o 2 años. Aquello sí que es complejo. Esto es muy fácil. Esto lo puede hacer todo el mundo. No hay misterio. Es simplemente pues concentrarse y dejarse ir. Bueno, ¿cuál es el link, la unión entre el biocampo y el cuerpo? Se entiende que son ondas esto, tenemos ondas alrededor, pero bueno, ¿cómo llegan al cuerpo? Básicamente son 3 vías. El mismo biocampo, la información que es vibracional. No me gusta esta mujer, o este hombre no me da mala espina, y el perro sale corriendo cuando tú estás de mala uva. ¿Esto qué es? Eso es vibracional. Puede penetrar por los denominados meridianos, que son los puntos de acupuntura, que en la China nos enseñaron exactamente las trayectorias, y que son puntos electromagnéticamente donde se cuela la información, la luz. Y también yo voy a hablar de los chakras. ¿Qué son los chakras? Los chakras son turbulencias biomagnéticas que inciden en el cuerpo, entrando en ellas en forma de las agujas, o sea, en dirección de las agujas del reloj, ¿no? Y hay en el cuerpo físico 6 chakras, ¿no? Estos chakras tienen información que luego van a dar a la bioquímica y a la genética. Esta es la propuesta. Y de alguna forma, pues, son uno de los interfaces entre la biofísica y la bioquímica. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona exactamente esto? Nadie lo sabe. ¿Que tiene información para los genes? Seguro. ¿Cómo? Ni idea. Esto yo creo que es objeto de investigación obligada una vez el cuerpo físico ya ha dado todo de sí. ¿Cómo se detecta la dinámica de los chakras? Bueno, hay personas que con las manos pueden sensar que aquellos chakras están abiertos, que están funcionando. El péndulo se puede utilizar también para estos propósitos, porque la energía electromagnética lo que hace es arrastrarte el péndulo y ves que lo pones en un punto determinado y empieza a dar vueltas. Y cuando no da vueltas, es que aquel chakra está cerrado. Yo lo comparo un poco a los wifis, ¿no? Los wifis que hoy se ha hablado es energía externa, ¿no? Y van a conectarlo con pues un aparato lo que sea, un teléfono, lo que sea, ¿no? Son los wifis, ¿no? Si los wifis se cierran, ¿qué pasa? Pues aquella zona responsable de los wifis queda fuera de cobertura informativa. ¿De acuerdo? La información no fluye. Y la información es vital que fluya online por todo el cuerpo. Lo que no podemos hacer es que un cuerpo vaya a su bola
y la otra parte del cuerpo a otra, sino tienen que estar todos coordinados instantáneamente, por ejemplo, cuando corremos. ¿Y cómo se hace esto? ¿No? Esto se hace con información que fluye. Un poco similar al teléfono móvil, pues hay un programa, un servidor, o está en la nube la información, por una serie de ondas va al wifi y el wifi va al teléfono. Y tenemos esta conexión inalámbrica que hay en los televisores o en la televisión, ¿no? En los ordenadores, pues los tenemos aquí. Aquí hay los wifis, por ejemplo. Hay los wifis que tienen cada uno su correspondiente área de cobertura en el cuerpo. Y es curiosa la distribución, pero es así, ¿no? Hay un wifi, el wifi del cardiólogo, que soy yo, está en el cuarto, es aquí, ¿no? ¿Y de qué depende de que funcione? Pues de que aquella persona tenga sensación de que alguien la quiera o no. O sea que un elemento importante es que los wifis están asociados a estados de conciencia específicos. En el caso del cuarto, pues me quieren o me rechazan, por ejemplo. Después lo veremos. Bueno, pues aquí tenemos los chakras, cada uno con su color. El color este no es un capricho Photoshop. Es que el color este tiene unas frecuencias determinadas que son consecuencia de la descomposición de la luz desde arriba a abajo. Varios pacientes que he podido estudiar, resulta que explican que a medida que yo voy pasando la mano por los chakras, todos se les ilumina de un color especial, sin saber nada de todo esto. Ahora rojo, ahora naranja, ahora amarillo. Claro, cuando observas esto, te quedas sorprendido, porque aquella persona que es un industrial de 38 años que no tiene ni idea de medicina energética ni de óptica, te está describiendo una descomposición increíble de luz. Y esto es frecuencial, está estudiado y hay una frecuencia para cada uno de los chakras. 125, 220, 320, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que mueve los chakras? Hemos dicho zonas de influencia distintas. Pues mira, el primer chakra, que está en el periné, es un embudo único que entra en el periné de esta forma, pues energiza la vejiga urinaria y el recto. Es la primera que aparece después del nacimiento y está asociado a conciencia de enraizamiento. Yo me siento seguro aquí, ¿o no? Es lo primero que aparece, primer chakra. Segundo chakra, relaciones interpersonales. Ya me he enraizado, ya sé dónde estoy, sé que estoy en un lugar seguro, pero ¿quién tengo al lado? La relación interpersonal equilibrada o no es específica desde el segundo chakra. Si tienes una persona, después ya veremos ejemplos clínicos que he visto estas últimas semanas en la consulta, ¿no? Si hay una persona que está abusada económicamente de poder por su jefe, por su marido o por su compañero de trabajo o por su hijo, ahí el cuerpo lo que hace es cerrar el segundo chakra. Percepción de desequilibrio de poder. Cierre. Es un elemento, ya veremos, defensivo del cuerpo. Tercer chakra que está aquí, que es en relación con la autoestima. Es decir, yo puedo con lo que me rodea o no puedo.